Hola, mi nombre es Arturo Padilla. Vamos a analizar lo que es una cláusula compromisoria. Bueno, para este vamos a tomar el ejemplo de Adriana Martínez, quien es representante legal de la empresa llamada Burbujas y firma un contrato de presentación de servicios con la empresa Win Mancera, para lo cual le debemos de responder algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué es una cláusula compromisoria? Una cláusula compromisoria es establecida por las partes para obligarse a someter a árbitros las divergencias originadas con ocasiones del cumplimiento de un contrato, de la interpretación de un testamento o de cualquier otro asunto jurídico que a ellas solas atañe. Bueno, ¿qué es un arbitraje? Es la actuación de un tercero, un árbitro, el cual el Estado otorga las facultades jurisdiccionales limitadas y para el caso concreto autorizándolo para conocer, resolver una controversia atento al acuerdo que para ello han realizado las partes en conflicto, sustituyéndose a la autoridad judicial, pero necesitando su colaboración para realizar de los actos coactivos y de otros que son señalados en el acuerdo arbitral o por la ley. Este mecanismo es de carácter heterocompositivo, al igual que el proceso judicial, ya que ambos casos una persona ajena a las partes en conflicto es quien dirime de manera obligatoria. Bueno, ¿qué es un acuerdo de arbitraje? Es el convenio por medio del cual las partes deciden someterse a este mecanismo todas o ciertas controversias, ya sean existentes o que puedan surgir entre ellas, respecto a una determinada relación jurídica, sea contractual o no contractual. Este convenio puede adoptar la forma de cláusula incluida en un contrato, cláusula compromisoria o cláusula arbitral, o elaborarse en un instrumento independiente, compromiso arbitral o contrato de arbitraje. Debe constar necesariamente por escrito y sin importar que consigne en un documento único firmado por las partes. ¿Cuál es la competencia del tribunal arbitral? Es el órgano integrado por la o las personas que han sido designadas como árbitros para decidir una controversia de acuerdo con este mecanismo alternativo cuando se plantea ante instancias judiciales un asunto que las partes previamente han sometido a arbitraje. El tribunal debe obligar a los contendientes a sujetarse a tal compromiso en el momento en el que alguna de ellas lo solicite, salvo que se demuestre nulidad, ineficacia o imposible ejecución del pacto. ¿Cuál es la sustanciación de las actuaciones arbitrales? El procedimiento arbitral se observan los siguientes lineamientos. Bueno, primero, el tribunal arbitral debe tratar las partes con igualdad, dándoles a cada una la plena oportunidad de hacer valer sus derechos. Las partes tienen la libertad para convenir el procedimiento a que se ajustarán las actuaciones y a falta de este, el tribunal arbitral podrá dirigir arbitraje del modo que considere apropiado, con la facultad de determinar la admisión y el valor de las pruebas. El procedimiento arbitral con más de un árbitro, todas las decisiones deberán ser tomadas por la mayoría de los árbitros, salvo en acuerdos contrarios de las partes y en la inteligencia de que el árbitro presidente está facultado para decidir cuestiones de procedimientos si así lo autorizan las partes o todos los miembros del tribunal. Las actuaciones se iniciarán en la fecha que el demandado haya recibido el requerimiento de someterse a la controversia de arbitraje, salvo que las partes hayan convenido otra cosa. Cuando sin que medie causa justificada el actor no presente su demanda, la demanda del demandado, su contestación, cualquiera de ellas, no comparezcan a una audiencia o se abstenga de presentar pruebas, el tribunal podrá continuar sus actuaciones y dictar laudo en rebeldía de las partes y con los elementos que disponga. Salvo pacto de lo contrario, las partes, el tribunal arbitral tiene que decidir al respecto de la controversia de celebrar o no audiencias, atendiendo la necesidad de deshogar pruebas o formular alegatos verbales, los cuales deben realizarse en la etapa que él o las partes consideren apropiada. El tribunal arbitral se encuentra obligado a notificar a los contendientes con suficiente antelación la fecha y el lugar de celebración de las audiencias, de las reuniones del tribunal que tengan como finalidad examinar las mercancías, bienes o documentos
De todas las pruebas que una parte ofrezca, el tribunal debe correr traslado a la otra. Puede el tribunal nombrar a uno o más peritos para que le informen sobre materias concretas y solicitar cualquiera de las partes que le proporcione toda la información pertinente. Cuando una de las partes solicite o el tribunal considere necesario, el perito, después de la presentación de su dictamen oral o escrito, deberá participar en una audiencia. El tribunal arbitral o cualquier otra de las partes, con la aprobación de este, podrá solicitar la asistencia del juez para desahogo de las pruebas. ¿Qué es un laudo y cómo se dicta? Un laudo debe reunir los siguientes requisitos: constar por escrito, contener la firma del árbitro o de la mayoría de ellos cuando el tribunal arbitral se integre por más de uno y siempre que se deje constar la falta de una o más firmas. Indicar el lugar y la fecha que se dicta, así como el lugar sede del arbitraje. Estar motivado a menos que las partes hubieran convenido otra cosa o se trate de un laudo en consecuencia. Ser votado por la mayoría de los árbitros y en los procedimientos arbitrales con más de un árbitro, salvo acuerdo de lo contrario de las partes. Resolver de acuerdo con las estipulaciones del convenio. Emitir su decisión acorde con las normas de derecho elegidas por las partes, entendiéndose como tal, salvo disposiciones en contrario al derecho sustantivo a ese país, con exclusión de sus normas conflictuales. Dictaminar como amigable, componedor o en consecuencia cuando las partes de la autorización expresamente. Tener en cuenta los usos mercantiles aplicables en todos los casos. ¿Qué es la nulidad de un laudo? Los laudos solo pueden ser anulados por un juez con competencia auxiliar cuando hayan invalidez de acuerdo conforme a la ley que las partes eligieron para la resolución de la controversia y se señalaron alguna en especial, según lo dispuesto por la legislación mexicana. Indefensión durante el procedimiento, cuando alguna de las partes hubiera sido debidamente notificada la designación de los árbitros del inicio de las actuaciones o que por cualquier otra cosa, como ya se dijo, no hubiere podido hacer valer sus derechos. Controversias de no sometidas al arbitraje, cuando el laudo que se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo del arbitraje o que tenga decisiones que exceden los términos convenidos. Actuaciones contra las reglas del procedimiento, materia inarbitrable, lesión del orden público. El procedimiento para anular el laudo atiende los lineamientos siguientes. La petición de nulidad debe formularse en un plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de notificación del laudo. El juez a quien se le solicite puede suspender su actuación por plazo que determine cuando considere pertinente o solicite una de las partes a fin de otorgar al tribunal o a arbitral la oportunidad de adoptar medidas que, a su juicio, eliminen los motivos de la petición de nulidad. El procedimiento de nulidad debe sustanciarse incidentalmente. Con la sola solicitud del juez debe correr traslado a la otra parte para que dentro de un plazo de 3 días pueda manifestar lo que a su derecho convenga. Cuando en su escrito alguna de las partes o ambas ofrecen pruebas o cuando el juez lo estime necesario, deberá abrir una dilación probatoria de 10 días y una vez concluida señalar la fecha para que tenga verificativo una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Si las partes en sus respectivos escritos no ofrecen pruebas y el tribunal no estima necesario abrir la dilación de prueba probatoria, dentro de los 3 días siguientes debe citar a una audiencia de alegatos que habrá de desarrollarse con asistencia de las partes o sin ella. En ambos casos llevará a cabo la audiencia que corresponda. El tribunal tiene que citar a las partes para oír resolución, la cual dictará dentro de los 5 días siguientes. La resolución que se dicte no admite recurso alguno. ¿A qué nos referimos los términos reconocimiento y ejecución de laudos? Los tribunales reconocen como válido cualquier laudo arbitral comercial y para proceder a su ejecución coactiva deben observar los lineamientos siguientes. Un laudo puede ser ejecutado judicialmente después de que el juez con competencia auxiliar recibe la petición por escrito. La petición puede emanar directamente de la parte vencedora en el arbitraje y no necesariamente del árbitro, lo cual otorga gran flexibilidad al procedimiento de ejecución. Quien solicita la ejecución judicial de un laudo debe presentar su original debidamente firmado o copia certificada del mismo y el original del acuerdo de arbitraje o su copia certificada. Solo puede negarse la ejecución de un laudo cuando invalidez del acuerdo, una de las partes
en el acuerdo de arbitraje estuviera afectada por alguna incapacidad o cuando dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a la que sometieron los contendientes. Indefensión, alguna parte no hubiere sido debidamente notificada de la designación del árbitro de las actuaciones arbitrales y no hubiere podido hacer valer sus derechos. Controversia no sometida al arbitraje. Si el laudo que se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden sus términos. Actuaciones contra reglas del procedimiento, la composición del tribunal arbitral o el procedimiento seguido no se ajustó al acuerdo entre las partes o en su defecto a la ley del país donde efectuó su arbitraje. Anulación, suspensión o falta de firmeza en el laudo aún no sea obligatorio o hubiese sido anulado o suspendido por el juez competente en el país que fue dictado. Materia inarbitrable. De acuerdo con nuestra legislación, la controversia no sea susceptible de someterse a arbitraje. Lesión al orden público. La ejecución del laudo sea contraria a las disposiciones fundamentales de la Organización Jurídica Nacional. Solicitud de nulidad o suspensión que se tramita ante un juez competente en el país donde se dictó el laudo. El procedimiento para la ejecución de un laudo debe desarrollarse incidentalmente con base en lo siguiente. Una vez promovido, el juez tiene que correr traslado a la otra parte por 3 días. Si transcurrido el término no se ofrecieron pruebas y el juzgador tampoco estima necesario, dentro de los 3 días siguientes deberá citar a una audiencia de alegatos, la que tendrá que celebrarse con la asistencia de las partes o sin ellas. Si se ofrecen pruebas o el juez estima necesario, debe abrir un periodo probatorio de 10 días y una vez concluido, tiene que señalar la fecha para que se efectúe la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Llevada a cabo la audiencia que corresponde, debe citar a las partes para oír resolución, la cual tendrá que dictar dentro de los 5 días siguientes. La resolución del tribunal es definitiva y no admite ningún medio impugnativo. No procede la condenación respecto a las costas generadas en el incidente respectivo. Como pudimos observar, Adriana Martínez, en el contrato que pretende firmar de su empresa Burbujas con Wayne Mancera, bueno, pues debe esta de tomar en cuenta que hay que realizar una cláusula compromisoria para evitar que se pueda dar el arbitraje en otro lado distinto al extranjero u otro país donde pueda ser afectada, ya sea por la distancia o por otra situación. Es muy importante que cuando se hacen contratos comerciales, pues poder poner esa cláusula compromisoria, porque se puede designar directamente ya al tribunal, al árbitro, perdón, que es el que va a dirimir las asperezas o las problemáticas que se pudieran dar por el incumplimiento del mismo. Por esto es muy importante tener presente esta cláusula compromisoria, que a su vez nos va a dar la pauta o la mejor idea del cómo poder solucionar nuestra problemática que se esté presentando por medio de un árbitro, que el cual se va a designar de mutuo acuerdo. Y bueno, pues cuando por lo regular son empresas grandes, luego los que utilizan esto, o no importa el tamaño, sino realmente de dónde estén, ¿no? Y con la globalización, con el negocio electrónico, con todo esto, pues se puede dar que uno de los prestadores de servicio esté en un país y el otro en otro, y esto deriva que en distintos países hay diferentes legislaciones, entonces podrían acatarse a la legislación de un solo país para evitar caer en controversias de que en este lugar sí es permitido, en el otro no, y así poder ir blindando un poco el compromiso que se está adquiriendo con la contraparte, desde luego, pues en caso de incumplimiento, que en ocasiones pues se llega a dar, quizás todos actúan de buena fe al firmar un contrato, pero no olvidemos que pues los contratos están expuestos o hay situaciones que pueden salir fuera de proceso. Por ejemplo, si se pactó un precio estimado y hay un seguro que estima el precio del dólar, por ejemplo, a un cierto valor, pero si este se llega a incrementar de más, bueno, pues este sería un riesgo y aquí es a donde se podía dirimir esa aspereza. Muy bien, pues agradezco mucho la atención. Estamos para servirle, Arturo Padilla. Que tengan un excelente día.